Se escucha, doctora. Sí, doctora. Escucho. Ya. Entonces ahora vamos a avanzar atención y orientación, ¿ya? El concepto de atención, vamos a decir que es atender es concentrar la actividad psíquica sobre un objeto, o podemos decir también que es enfocar el interés a un asunto determinado. El lóbulo frontal es el encargado de esta función cerebral. Entre los efectos de la atención están que aumenta la claridad del objetivo, es un instrumento de análisis, limita la actividad intelectual al reducir el campo de la conciencia, favorece la memoria estimulando la fijación, eh, también tiene efectos en la concentración, es el primer paso para elaborar o para hacer o realizar las elaboraciones psíquicas. Hay dos tipos de atención, una espontánea que es fisiológica, automática y refleja, en la que interviene el interés. Es la forma más natural y simple de la atención. Y otra que es voluntaria, que ya no hay interés. Entonces, como ya no hay interés, ya está involucrada la voluntad, es dirigida. Entrando a la psicopatología está la prosexia, que es el grado más intenso de distraibilidad y que se va a dar más en el coma, en estados estupurosos graves, en agenesia mental. Después está la pseudoaprosexia, que es el déficit aparente de atención. Eh, el individuo va a estar concentrado y focalizado en un aspecto más diferente del que debería, o sea, va a estar enfocado en algo diferente, su foco o su atención va a estar enfocado en un aspecto diferente del que debería estar, ¿no? Y se va a dar más en trastornos hipocondriacos, en obsesivos. Por ejemplo, en los trastornos hipocondriacos, el paciente va a prestar más atención en su corporalidad, en cualquier estímulo que preceda de su organismo, ¿no? Y en los obsesivos, de la misma forma, van a estar más atentos al objeto de su obsesión. En la hipoprosexia hay disminución de la capacidad atentiva y se da más en la demencia y en estados confusionales. Distraibilidad. Son cambios bruscos o sincopados de la atención, en la cual la atención se focaliza por poco tiempo y a múltiples estímulos. Hay dos tipos de distraibilidad, de origen orgánico y de origen psiquiátrico. En el de origen orgánico hay incapacidad para mantener la atención vira hacia otro tema o hacia otro estímulo y generalmente se dan estados crepusculares, en intoxicación por drogas. Y la distraibilidad de origen psiquiátrico, en el que va a haber excitación general o puede estar derivada por taquipsiquia, que es una alteración en el curso del pensamiento, en el cual la atención se dispersa y va a estar en función a las ideas que tenga el paciente, las ideas delirantes. Se da más en pacientes maníacos, en el trastorno bipolar. En la hiperprosexia, la atención se concentra sobre determinados contenidos por periodos largos y exagerados y se da más en pacientes delirantes y pacientes paranoides. La paraprosexia, en el que va a haber aumento de la atención espontánea y disminución de la atención voluntaria. Igual se da en el trastorno bipolar y generalmente en la etapa de manía. La falta de vivacidad. En el individuo o en el paciente, o sea, va a tardar, va a ser más lento en prestar atención a nuevos estímulos. Hay enlentecimiento de la actividad psíquica y se va a observar más en la depresión, en el delirio
en la esquizofrenia y en la demencia. Indiferencia de la atención. Esto se va a dar más en la esquizofrenia. El paciente se va a presentar más apático. Hay falta de motivación para mantener la atención sobre estímulos del exterior. Y la inatención selectiva que se da más que todo en pacientes ansiosos, o sea, o cualquier estímulo que provoque ansiedad, el paciente lo va a bloquear. Orientación, entonces. Orientación es la capacidad de precisar los datos sobre nuestra situación en el ambiente y sobre nosotros mismos. El hipocampo es el que se encarga de esta función cerebral. Hay dos tipos de orientación, la orientación autopsíquica y la alopsíquica. La autopsíquica se trata de sí mismo y la alopsíquica es la noción, la ubicación temporoespacial, o sea, la orientación en tiempo, lugar y espacio. Orientación autopsíquica nos permite, permite el reconocimiento de sí mismo, de nuestras cualidades, de nuestra historia, el conocimiento de nosotros mismos. Trastornos en la orientación autopsíquica. Está el trastorno de identificación del yo, en el que el paciente si se siente extraño, siente extrañeza eh, de de su parte o de su psiquismo, o sea, lo siente irreal, lo siente no familiar, e incluso siente que se está observando desde afuera de su cuerpo o desde afuera de su mente. Luego está el trastorno del esquema corporal, en el que el paciente siente que su cuerpo ha cambiado, que ha aumentado o disminuido de forma, eh, que ha cambiado su peso, incluso puede pensar de que los latidos cardíacos han desaparecido. Despersonalización, igual hay una sensación de irrealidad, de extrañeza de la propia persona. En esta sí conserva la conciencia de su anomalía y le resulta desagradable eso, y puede hasta creer que hay otra persona dentro de sí mismo. Orientación a lo psíquica, entonces dijimos orientación en tiempo, espacio. Cuando hablamos de la orientación en tiempo, mediante la medición con, ya, orientación en tiempo. Mediante la medición convencional por periodos o lapsos establecidos por cálculo o por los diferentes estados de conciencia que permitan la noción del presente, del pasado y del futuro. En la alteración de la capacidad de la orientación del tiempo, los errores pueden seguir incluso este orden. Primero se equivocan en el año, después en el día y por último el mes. En un grado más avanzado, estos pacientes incluso no saben si es mañana, tarde o noche, o si es día o noche, ¿no? Orientación en lugar y espacio. La orientación en lugar valora la capacidad del individuo que tiene de saber dónde está y de identificar el lugar donde se encuentra situado, ¿no? Y la orientación en espacio permite que el individuo tenga una idea exacta sobre las proporciones y distribuciones de los objetos que tiene ante la vista o que lo rodean. La desorientación orgánica consiste en la pérdida de la capacidad para situarse correctamente en un lugar o tiempo. Entonces el paciente no va a saber en, en qué mes estábamos, en qué año, ¿no? No, incluso no puede saber ni la ubicación de su domicilio, la calle. Oriomanía. Es una desorientación de tipo epiléptico, generalmente por la epilepsia del lóbulo temporal. Entonces va a producir desorientación en el paciente que puede durar desde horas hasta días, ¿no?
La doble orientación, que también se llama contabilidad doble, porque el enfermo se orienta simultáneamente o de forma alternativa con sus parámetros anormales y con los correctos. Desorientación apática. Es una desorientación por falta de interés. eh, Se da más que todo en las esquizofrenias, porque el paciente vive en su propio mundo y se desorienta por apatía, por falta de interés, porque no le interesa lo que sucede a su alrededor. Desorientación amnésica, en la cual la causa de la desorientación del enfermo va a ser la pérdida de la memoria. Por eso el paciente no logra asociar las percepciones, los recuerdos, y entonces va a quedar sin puntos de referencia para orientarse, ¿no? Y generalmente se dan en enfermos seniles. Después está la desorientación alucinatoria, que es producida por las alucinaciones. La desorientación delirante, generalmente el individuo percibe lo que le rodea, pero lo va a interpretar mal. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, dice el enfermo en la cama de un hospital ve normalmente lo que está a su alrededor, eh, pero asegura que no está en el hospital, sino en el Palacio Real de Londres. O sea, va a interpretarlo mal y de acuerdo a las ideas delirantes que tenga, ¿no? Y la desorientación por obnubilación, que se da en estados de obnubilación de la conciencia, hay una percepción borrosa, confusa del mundo y de sí mismo. Creo que la próxima clase ya el doctor les va a dictar su nota, ya las tiene, y bueno, estamos igual corrigiendo todavía sus monografías. Hasta ahí entonces se pueden retirar. Gracias. Doctora, buenas tardes. ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. En mi caso, yo le escribí me parece que era la doctora Elsa, le escribí que no pude ingresar a dar el examen, que el hermano de mi papá falleció y mi padre se puso mal, entonces no me alcanzó, el tiempo se me fue y no pude ingresar a dar el examen. Eh, Hay un segundo examen, hay un examen final, está la nota práctica, entonces no creo que el doctor vuelva a tomar examen. Tendrían que recuperar su nota con lo que falta, ¿no? Ya, doctora, gracias. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Hay lista de asistencia hoy? Le hice una consulta, las prácticas, ¿desde cuándo estaríamos No, realizando? todavía no vamos a empezar las prácticas, igual les vamos a avisar, ¿ya? Voy a sacar screen están todos con nombre, ¿no? Para la asistencia.